¿Cómo estás, querido líder? Aquí Bosco Garnica en el canal de Liderazgo Práctico, en esta sección en donde te vamos a dar herramientas para tu liderazgo. Y el día de hoy te quiero hablar de la confianza, de cómo lograr generar confianza en las demás personas, cómo hacer que confíen en ti y quieran seguirte. Y te voy a hablar de un concepto que a mí me fascina, que es los cuatro núcleos de la confianza. Yo creo que de todas las herramientas que vas a ver en este canal para tu liderazgo, esta es una que sin lugar a dudas te va a ayudar. La confianza es esencial para todo lo que hacemos en el liderazgo. No importa si tú diriges una gran empresa, eres dueño de un pequeño negocio, eres un gerente o supervisor trabajando para alguien más, diriges una familia, por supuesto, o a lo mejor diriges una iglesia, una asociación religiosa, o si no, simple y sencillamente a lo mejor eres el concejal de la escuela de tus hijos. No importa cuál sea la situación en la que estás desarrollando tu liderazgo, o incluso puede ser varias de estos escenarios que te estoy platicando. Para todo lo que hacemos como líderes necesitamos generar confianza. Entonces te quiero hablar de los cuatro núcleos de la confianza de Stephen M. R. Covey para que puedas hacer que los demás quieran, deseen confiar en ti y por lo tanto dirigirlos sea algo sumamente fácil y placentero y satisfactorio. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que cuando no existe confianza, la velocidad se reduce y los costos suben. Estas son las dos consecuencias de que las personas no confíen en nosotros. Yo sé que a lo mejor tú dices, no, bueno, Bosco, y es que yo soy una persona sumamente confiable porque nunca trato de estafar a nadie, nunca trato de abusar ni de aprovecharme en ninguna situación. Y eso es muy bueno, eso es muy importante. Sin embargo, el punto que te quiero mostrar hoy justamente es que la confianza es algo más complejo y completo que solamente ser íntegro. Y ser íntegro es la base. Pero la confianza requiere de otras cosas. Entonces, cuando hay confianza, la velocidad se reduce y la velocidad sube, perdón, y el costo baja. Tú puedes saber si tienes o no la confianza de las personas por la velocidad con la que suceden las acciones y se toman las decisiones y el costo de estas decisiones y acciones. Entonces, por ejemplo, si tú diriges a un grupo de personas en tu trabajo, y cuando se ponen de acuerdo o intentan ponerse de acuerdo para tomar decisiones, hay demasiada pelea, hay demasiadas inconformidades y no pueden tomar decisiones rápido, entonces significa que no hay suficiente confianza en el equipo. Ojo, no estoy diciendo que está mal las discusiones, los conflictos o incluso que las personas no piensen de la misma manera. Eso es muy necesario en un equipo. Pero cuando vez tras vez tras vez es lento tomar las decisiones porque hay demasiado conflicto, entonces significa que no hay confianza y esto obviamente hace que los costos suban. Por ejemplo, cuando hay conflictos hay mucha frustración y entonces hay altos costos emocionales. O cuando no hay confianza también, las personas no suelen hacer lo que deberían hacer y entonces hay muchas fallas, muchas mermas en los procesos, hablando de una empresa, hablando de una familia pues es lo mismo, ¿no? Hay gran desgaste emocional, hay muchas discusiones y esto tiene un costo elevado en cuanto a la profundidad y a la fortaleza en las relaciones. Por el contrario, cuando sí está esa confianza, entonces la velocidad se eleva, las cosas suceden rápido, no hace falta hablar demasiado para que las personas estén de acuerdo con lo que queremos hacer y obviamente los costos se reducen porque no necesitamos estar dedicándole tanto esfuerzo, tanto tiempo a convencer a todas las personas de una visión. Entonces, lo que quiero mostrarte es cómo Stephen Covey, en su libro La velocidad de la confianza, que necesitas leerlo, de hecho aquí abajo va a aparecer un enlace que te puede llevar a comprarlo directamente. Es una cátedra de liderazgo este tema de la velocidad de la confianza y en él Stephen Covey nos habla acerca de estos cuatro núcleos o estos cuatro elementos que pueden hacer que las personas quieran confiar más fácil y más rápido en ti. Y lo que necesitamos hacer es explicar la confianza en términos como si fuera un árbol.
Y me gusta mucho esta ilustración porque la confianza es algo que se puede cultivar, entonces, no es algo fortuito, no es algo que las personas eh, pueden o no depositar en ti. Es un hecho que las personas van a confiar en ti si tú de manera intencional, enfocada, consciente, estructurada, metódica, eh, haces esfuerzos para obtener esa confianza. Entonces, hay cuatro elementos que conforman la confianza. El primero de ellos es la integridad. Tú necesitas ser íntegro, tú y yo necesitamos ser íntegros para que la gente quiera confiar en mí. Esto es el elemento que más comúnmente pensamos que involucra la confianza. Y la razón es simple. Cuando no hay integridad, retraemos la confianza inmediatamente. O sea, la integridad es el núcleo más delicado y que menos estamos dispuestos a negociar o a arriesgar a la hora de confiar, de depositar nuestra confianza en las demás personas. Entonces, si tú de manera congruente practicas los valores que dices tener, y estos valores son edificantes y beneficiosos para los demás, entonces puedes decir que eres íntegro. Si yo me la paso diciendo que está mal mentir y miento, entonces voy perdiendo la confianza de las personas. Si un día me tuercen en una mentira, ¿verdad? Entonces la gente ya no va a ir confiando en nosotros. Si la gente sabe que yo soy dado a tomar atajos, si saben que yo soy dado a estar buscando solamente mi beneficio, entonces mm, van a comenzar a retraerme la confianza. Si tú has estado fallando en el aspecto de la integridad, entonces no es sorprendente que las personas no estén confiando en ti. Ahora, tal vez tú dices, bueno, Bosco, ¿sabes qué? Yo me esfuerzo por ser íntegro, creo que no he fallado en ese sentido, entonces tenemos que ir al segundo núcleo. Si te fijas, la integridad es la raíz. Si un árbol no tiene raíces, entonces se muere. De la misma manera que si un líder no tiene integridad, su liderazgo fallece también. Entonces, posterior a esto, vamos con las intenciones. Las intenciones son esa motivación y prioridad que tú tienes de convertir en acción una idea. Y este tema de las intenciones también es algo bien comúnmente eh, malentendido por parte de los líderes. Necesitamos ser muy claros en nuestras intenciones hacia las personas. Muchas veces la gente no confía en nosotros no porque no crea que somos íntegros, sino porque no tiene claridad de nuestras intenciones. Déjame decirte algo muy importante. No basta con que tú tengas buenas intenciones como líder. Es necesario que las externes y que sean suficientemente claras para las personas, porque de manera natural los seres humanos nos resistimos a confiar en aquello que no entendemos. Eso está en nuestra naturaleza. Entonces, no importa si te conocen, a lo mejor tú eres un líder que lleva mucho tiempo que las personas te conocen, pero si algo que tú estás proponiendo, algo que tú estás haciendo dentro de tu organización, dentro de tu familia, no son claras las intenciones, entonces las personas se van a retraer y va a ser más difícil que las convenzas de avanzar. Recuerdo muy bien que en la organización de negocios a la que yo pertenezco, hace unos años, siendo yo director de uno de los grupos, había una persona, uno de los miembros, que estaba teniendo pues problemas en cumplir ciertas reglas del grupo. Entonces yo lo estuve buscando por teléfono, le marcaba, le marcaba, le marcaba y no me contestaba. Em, Hasta que un día en una de las reuniones me lo topé y lo agarré, ¿no? Y me le acerqué y le dije, oye, ¿sabes? Te he estado buscando. Y llegué con una actitud positiva, de manera muy amable, pero le comenté eso y entonces él vi su cara de asombro, pero también de vergüenza y reconoció su falla y me dijo, ¿sabes qué, Bosco? Sí, yo sé que me habías estado buscando, pero te había estado evitando. Y le dije, oye, pero ¿por qué si no te buscaba para nada malo? Y me dice, es que yo sé que yo había estado fallando en cumplir ciertas reglas y yo temía que tú me fueras a regañar por hacerlo, ¿no? Yo pensaba que tú me buscabas para regañarme. Entonces, la realidad es que yo no lo buscaba para regañarlo, yo lo buscaba para ayudarlo, porque me preocupaba cuál era su situación. Sin embargo, al no ser yo claro,
al no, a lo mejor mandarle un WhatsApp explicándole, oye, mira, te busco por esta razón, me preocupa nada más, me interesa saber que tú estás bien, queremos apoyarte como grupo. Al no clarificar eso, entonces él automáticamente interpretó en su mente y en su corazón algo que no era. Le puso un tono a mi búsqueda que no existía. Pero la culpa fue mía porque yo tampoco, yo no le puse ese tono. Entonces dejé vacíos esos espacios en su mente y en su corazón y él los llenó con los sentimientos que él tenía en ese momento. Entonces tenemos que ser muy claros en nuestras intenciones. Yo estoy seguro que si tú estás buscando herramientas para mejorar tu liderazgo, no eres un líder que tiene malas intenciones, pero te lo repito, no basta con tener buenas intenciones. Necesitamos clarificarlas. Necesitas invertir grandes cantidades de esfuerzo y de recursos en dejar en claro que cuáles son tus intenciones, en qué consisten. Y si las personas no son, aún así no te ceden esa confianza, entonces tú tienes que seguirte esforzando y tratando de entender qué es lo que sienten para que entonces tú puedas clarificar ese deseo que tú tienes hacia ellas. Luego nos vamos entonces con el tercer núcleo. Es el núcleo de la capacidad, ¿no? Las personas no te van a seguir, no van a confiar en ti si se dan cuenta de que no tienes los medios necesarios para alcanzar los resultados que quieres, que dices querer alcanzar. Estos medios son destrezas, actitudes, el conocimiento, el estilo, eh, etcétera. Por ejemplo, cuando tú estás solicitando trabajo, pues el reclutador o el director o quien sea que te quiera contratar, necesita una prueba de que tú tienes la capacidad de cumplir con el puesto. Por ejemplo, yo que me dedico a la consultoría de la capacitación, mis clientes necesitan una certeza de que yo tengo la capacidad, que es esto, las destrezas, actitudes, conocimiento, estilo, etcétera, para poder ayudarlos en sus problemas empresariales. Recuerdo muy bien que cuando yo estaba chico, am, estaba yo aprendiendo a manejar, pero el énfasis es eso, ¿no? Estaba aprendiendo a manejar y estábamos en la casa de un tío y creo que había que ir a la tienda a comprar algo. Era necesario ir en auto y entonces yo inmediatamente le dije a mi tío, oye tío, pues estoy aprendiendo a manejar, si quieres yo voy, préstame tu carro, ¿no? Te imaginarás que mi tío pues mm, se quedó como un poco dubitativo, ¿no? Pues se la pensó demasiado y yo sé que lo que más lo detuvo fue pensar una forma de decirme que no sin lastimarme. Al final terminó diciendo, bueno, ¿qué te parece si te acompaña tu papá, no? Y te imaginarás que ese día no me soltaron el carro de mi tío ni pude explorar más mis habilidades de manejo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no tenemos o no hemos demostrado la capacidad que decimos tener o la capacidad que se necesita, entonces las personas no confían en nosotros. Yo estoy seguro que mi tío no desconfiaba de mi integridad y tampoco de mis intenciones. Él sabía que yo quería ayudar. Él sabía que yo no quería chocar su carro, por supuesto. Sin embargo, él dudaba de que yo tuviera la capacidad de ir y regresar sin matarme y sin eh, hacerle daño a su auto. Entonces, él retrajo su confianza. Tú como líder necesitas de nuevo esforzarte por estar de manera recurrente capacitándote, formándote, informándote. Un líder a quien su equipo ve capacitarse, lo ve leer de manera constante y esforzada, lo ve aprender, lo ve con una actitud humilde y enseñable, entonces es una persona que la gente va a querer seguir y va a querer cederle su confianza. Y por último, nos vamos al cuarto núcleo, que no es que sea el menos importante, pero digamos que si tienes los tres anteriores, las personas pueden ceder, darte el beneficio de la duda, son los resultados. Bien, los resultados es esa trayectoria de éxitos, fracasos y resiliencia que tú tienes y que demuestra que, que verdaderamente lo que tú haces o lo que tú pides tiene sentido.
Entonces, hasta tenemos un dicho, ¿no? En español, en México decimos, si te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Entonces, cuando tú has demostrado resultados de aquello que estás haciendo, las personas confían de una manera muy, muy fácil en ti, porque ya tienes esa evidencia. O incluso aunque no hayas tenido un éxito, por eso me gusta mucho esta explicación, la trayectoria de éxitos, fracasos y resiliencia. El hecho de tener un fracaso te convierte en una persona más preparada que alguien que no tiene ni siquiera el intento. Por supuesto, buscamos éxitos y no se trata de fracasar por fracasar, pero esto también nos enseña a valorar esos fracasos. En su libro Crear o Morir, Andrés Oppenheimer habla de esta visita que hace a Silicon Valley para entrevistar a ciertos empresarios y él habla de un escenario muy común en los cafés y en las oficinas en torno a Silicon Valley. Y este escenario es el de emprendedores que buscan inversionistas para sus nuevos proyectos, sus nuevas startups. eh, pero él resalta de manera muy interesante que la manera de estos emprendedores para atraer la atención de los inversionistas es mostrarles su historial de fracasos. Ah, bueno, yo he tronado 7 empresas, yo he tronado 5 proyectos, yo he tronado 10 proyectos. Y eso termina por convencer a a los inversionistas porque al final el hecho de que tú hayas fracasado debe necesariamente, si eres alguien humilde y enseñable, debe necesariamente enseñarte algo nuevo, algo que te ayuda en tu siguiente paso. Entonces no menosprecies los fracasos. Y con tus éxitos necesitas hablar de ellos. No eres un fanfarrón si hablas de tus éxitos, pero necesitas hablarlos desde la humildad y con el objetivo puro y simple de convencer a las personas de que sabes cuál es el camino que se tiene que seguir. Eso es algo muy común en marketing que se llama prueba social. Cuando hemos tenido ciertos éxitos, son los casos de éxitos que, que, que vamos teniendo al momento de vender algo. Mientras más casos de éxito tenemos en nuestra cartera, entonces las personas confían más fácil en nosotros porque dicen, ah, bueno, tú ya transitaste este camino y al menos me doy cuenta de que sí le pudiste ayudar a ciertas personas. Entonces es sencillo confiar en él. Es más fácil que tú pidas consejo de cómo correr un maratón y que sigas ese consejo a una persona que ya corrió un maratón que a alguien que nunca ha corrido. Por más, y no tiene que ver con que estén en lo correcto o no. Quien corrió el maratón a lo mejor no está en lo correcto o le falta precisión técnica. Pero el hecho de que sea alguien que ya transitó ese camino, entonces genera un sentido de confianza. Entonces, estos son los 4 núcleos de la confianza. Evalúate, necesitas estar seguro de en cuál de ellos a lo mejor estás fallando o cuál de ellos tienes muy fortalecido. Y necesitas fortalecer el resto. Mientras mientras más fortalecidos los tengas o mientras más de ellos cumplas, entonces la confianza que las personas ponen en ti va a ser muchísimo mayor. Entonces, quiero cerrar dejándote esta pregunta y coméntamelo aquí abajo, por favor. ¿Cuál es la razón por la que tú crees que un líder pierde más fácil la confianza? ¿Cuál de estos 4 núcleos crees que es el más importante y por qué? ¿Y cuál en tu experiencia has visto en los líderes que has tenido a tu alrededor que les ha afectado más cuando no lo han fortalecido? Te invito a que nos sigas también en nuestro canal de Spotify. Ahí tenemos otro tipo de contenidos y te veo en la próxima para darte más herramientas para tu liderazgo. Hasta luego.